Alain-Marie Pascal Prost es un ex piloto de automovilismo francés. Es uno de los pilotos de la Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. Compitió en el periodo entre los años 1980 a 1993, resultando 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1 en los años 1985, 1986, 1989 y 1993, y sumando además 4 subcampeonatos en el año 1983, 1984, 1988 y 1990. Ha obtenido 51 victorias, 106 podios, 33 pole position y 41 vueltas rápidas. Algunas de esas marcas estuvieron imbatidas durante varios años hasta que Michael Schumacher los batió en la década de los 2000. Es reconocido por sus apodos del profesor o el maestro, debido a su metódica manera de correr. Hasta finales de la temporada 2021 trabajó como asesor en la escudería Alpine de Fórmula 1. La rivalidad entre Alain Prost y Ayrton Senna fue posiblemente la mayor de la historia del automovilismo, entre dos pilotos que estaban muy por delante de casi cualquier otro en su época. Tal era dicha rivalidad que la definición del título de pilotos de 1989 y la de 1990 se produjo por una colisión entre ambos. Años después de la muerte de Ayrton Senna, el propio Prost reconoció que sin el brasileño nada hubiese sido igual. Se retroalimentaban entre los dos gracias a su rivalidad. La época de los 80 fue posiblemente la década de oro de la Fórmula 1. Prost era un piloto caracterizado por ser muy minucioso en todo lo que hacía, cuidando hasta el más mínimo detalle cada parte de su monoplaza, cada parte de su conducción y sus posibilidades en el mundial. Se dice que la conducción de Prost era la típica conducción que se enseña en las escuelas de pilotos, que rápidamente se olvida. Cada vez que se le veía en la pista daba la impresión de lentitud por su manejo pulido. Sin embargo, su técnica era tremendamente rápida y efectiva. Se reveló como el mejor estratega de su época en el aspecto técnico, en particular durante la etapa de adopción de la telemetría y la aparición de la suspensión activa. Adicionalmente, Prost resultó ser el piloto más ganador durante la época en que quizás fue más complicado hacerlo, no solamente por la talla de pilotos contra quienes le tocó competir, como Arnoux, Piquet, Lauda, Rosberg, Alboreto, Mansell y el propio Senna, sino por las características y especificaciones de los automóviles que condujo. La década de 1980 fue la era del turbocompresor, una mecánica sofisticada y difícil de domar por la potencia de los motores, aunada a posteriores restricciones de consumo de combustible, medidas de seguridad aún no muy desarrolladas y un reglamento y una aerodinámica que favorecían la lucha cuerpo a cuerpo en pista y los adelantamientos. En medio de este escenario, donde lograba victorias con asiduidad y no siempre disponiendo de la mejor mecánica, a menudo se le criticaba porque se decía muchas victorias las logra o se las encontraba cuando iba segundo al abandonar el primero, casi siempre por rotura de algún motor, ya que los motores turbo de los 80 adolecían de excesiva fragilidad. A esa crítica, él, muy inteligente, respondió que convendría preguntarse por qué soy siempre yo el que va segundo en esos momentos y no otro piloto. Sin dudas, fue una muestra de su fino sentido del cuidado de la mecánica y de la estrategia en cada carrera. Es hijo de André Prost y Marie-Rosée Karachian, nacida en Francia de ascendencia armenia. Prost tuvo un hermano menor llamado Daniel, quien murió de cáncer en septiembre del año 1986. Prost se destacó en el karting al obtener el Campeonato Europeo de Karting Junior en 1972 y en el Campeonato Francés de Karting Senior en 1974. En 1976 obtuvo el volante Elf, tras lo cual se coronó en la Fórmula Renault francesa y en la Fórmula Renault europea en 1978. Prost progresó a la Fórmula 3 francesa, resultando campeón en 1978 y 1979 y obtuvo la corona de la Fórmula 3 europea en el año 1979. Su debut en Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Argentina de 1980 a bordo de un McLaren Ford
donde logró la sexta posición. En 1980 logró el 15º lugar en el Mundial de Pilotos con 5 puntos. Durante la temporada, Prost sufrió importantes accidentes, como en Kyalami, donde se rompió la muñeca en las prácticas, y en Watkins Glen, donde sufrió una conmoción cerebral. Desde el año 1981 al año 1983, corrió para el equipo Renault. Su primera victoria lo logra en el circuito de Dijon-Pronard, en Francia, en el año 1981. Ese año conseguiría 2 más victorias y terminaría quinto con 43 puntos, a 7 del campeón Nelson Piquet. En el año 1982 logró las 2 primeras victorias en una competitiva temporada. 11 pilotos lograron triunfar, donde finalizaría cuarto con 34 puntos, a 10 del campeón Keke Rosberg, quien solo logró una victoria. 1983 sería la primera gran batalla de Prost por el título. Sin embargo, un fallo del motor de su monoplaza en el último Gran Premio, el de Sudáfrica, le impediría lograrlo. En esa temporada lograría 4 triunfos y 57 puntos que le valdrían el subcampeonato, 2 menos que el campeón Nelson Piquet. Después de perder el título, Prost criticó públicamente al equipo por la falta de desarrollo del RE40, lo cual causó su despido inmediato. Ron Dennis, que en ese momento estaba al frente de McLaren, le esperaba con un buen contrato. Prost retornó a McLaren en 1984 como compañero del gran campeón Niki Lauda. Fue un año de amplio dominio de los McLaren, equipados con los potentes TAG Porsche. En una cerrada lucha, Prost lograría 7 victorias, el piloto más laureado ese año, pero terminaría nuevamente subcampeón a solo medio punto de Niki Lauda. El título mundial se le resistía en 2 asaltos consecutivos por causas ajenas a su pilotaje, lo que provocó que se le reconociese en el mundo de la Fórmula 1 durante la temporada siguiente como el Rey sin corona. Como veremos, esta situación iba a cambiar. 1985 fue el año de su coronación. Pese a una muy buena labor de Michele Alboreto y su Ferrari, Prost pudo imponerse y obtuvo 5 victorias, siendo el que consiguió más triunfo esa temporada. Con 73 puntos logró el campeonato. En 1986, los Williams Honda, comparativamente más potentes que los McLaren TAG Porsche, eran pilotados por Nelson Piquet y Nigel Mansell, siendo serios aspirantes al título mundial. La definición, una de las más emocionantes de la historia, se produjo en el circuito de Adelaida, en Australia. El gran favorito era Nigel Mansell, quien había conseguido 5 victorias y 70 puntos ese año. Le seguía Prost con 4 victorias y 64 puntos, y Nelson Piquet con 4 victorias y con 63 puntos. Después de salir de la pole position, Mansell dejó pasar casi sin lucha a Ayrton Senna con el Lotus Renault, Piquet, Williams y Keke Rosberg de McLaren, quien se retiraba de la Fórmula 1. Rápidamente, el finés tomó el liderato de la carrera y logró una ventaja considerable mientras Senna se retrasaba al 5º lugar con problemas mecánicos. Seguidamente, Prost superó a Mansell y dio caza a Piquet. En la vuelta 23, fruto de la presión del francés, el brasileño hizo un trompo que lo retrasó al 4º lugar. Luego Prost sufrió un pinchazo lento y fue a boxes, quedando 4º. Piquet comenzó a acercarse a Mansell y logró superarlo. En todo momento el británico, no pilotando a su agresivo estilo, hizo una carrera conservadora, a sabiendas de que así, matemáticamente, era campeón. A 18 giros del final, casi inmediatamente después de que Rosberg, que lideraba cómodamente la competición, abandonara por un pinchazo y luego de dejar pasar a Prost y quedar nuevamente tercero, el Williams Honda de Mansell sufrió un espectacular reventón de la rueda trasera izquierda a máxima velocidad en la recta más larga del circuito, con el metal de la rueda tocando el suelo y generando una lluvia de chispas. El británico luchó hasta lograr detener el vehículo de manera segura, impedido de continuar. Piquet, que marchaba primero, posición que le hubiera dado el campeonato, ante los sucesivos reventones recibió la orden de ir a boxes a cambiar neumáticos. Prost tomó entonces la delantera y ganó la carrera, su 5ª en la temporada, y el campeonato pese a los intentos de Piquet, quien se quedó con el récord de vuelta. El francés también estuvo muy cerca de retirarse. Su vehículo se quedó sin combustible segundos después de ver la bandera a cuadros.